Imagina por un momento que existiera una parte de la Biblia que casi nadie en Occidente haya leído jamás. Un texto que, según antiguas tradiciones, permaneció oculto durante siglos, no porque fuera insignificante, sino porque su contenido era demasiado peligroso para los reyes, demasiado peligroso para las estructuras religiosas de poder, y quizás incluso demasiado peligroso para la versión oficial de la historia del cristianismo. La mayoría de las personas cree conocer perfectamente la historia de la resurrección de Jesús, la tumba vacía, las apariciones ante los discípulos, la ascensión al cielo, fin de la historia. Pero precisamente ahí es donde comienza el verdadero misterio, porque entre la resurrección y la ascensión hay 40 días de los que la Biblia occidental apenas habla. 40 días llenos de conversaciones, advertencias y enseñanzas que supuestamente nunca estuvieron destinadas al público. Y según antiguos textos conservados en Etiopía, durante esos 40 días Jesús habría pronunciado palabras capaces de cambiar por completo todo lo que el mundo cree saber sobre la religión, el poder y el verdadero mensaje espiritual que intentó transmitir. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que estás a punto de escuchar forma parte de una de las tradiciones más misteriosas y controvertidas del mundo antiguo. Muchísimas personas jamás han oído hablar de esto, y precisamente por eso deberías quedarte hasta el final. Hace siglos, misioneros sirios viajaron hasta el antiguo reino de Aksum, en el territorio de la actual Etiopía. Llevaron consigo manuscritos extremadamente antiguos, textos que en otras partes del mundo desaparecieron o fueron eliminados deliberadamente. En monasterios aislados, escondidos entre montañas difíciles de alcanzar, monjes etíopes protegieron esos escritos generación tras generación. Allí sobrevivió una parte de la historia que Occidente prácticamente olvidó, porque la Biblia etíope es muy distinta de la que conoce la mayoría de las personas. Mientras que los protestantes aceptan 66 libros y la Iglesia Católica reconoce 73, la Iglesia Ortodoxa etíope conserva 81 libros sagrados. Algunos jamás fueron incluidos en las Biblias occidentales, otros fueron eliminados con el tiempo, y algunos llegaron a considerarse peligrosos. Y justamente ahí comienza el problema. La Iglesia etíope no es una secta marginal ni un movimiento reciente, es una de las tradiciones cristianas más antiguas del planeta. Sus raíces se remontan a una época anterior al Concilio de Nicea, mucho antes de que Roma decidiera qué libros debían formar parte de la Biblia oficial y cuáles debían desaparecer. Los famosos Evangelios Garima, antiguos manuscritos etíopes estudiados mediante técnicas modernas de datación, podrían haber sido escritos ya en el siglo IV después de Cristo. Son algunos de los textos cristianos más antiguos que todavía existen, y eso implica algo inquietante. Algunos de los escritos conservados por Etiopía ya existían antes de que la Iglesia romana estableciera oficialmente el canon bíblico. En otras palabras, ciertos textos no fueron añadidos más tarde, estaban allí desde el principio. Y hay otro detalle que rara vez se menciona. El cristianismo etíope se desarrolló en gran medida fuera del control del Imperio Romano. Las montañas, los desiertos y las regiones inaccesibles protegieron el país durante siglos. Mientras Europa se veía atrapada en guerras políticas y luchas religiosas, los monasterios etíopes permanecían aislados, copiando y preservando manuscritos antiguos lejos de los grandes centros de poder. Además, muchos de esos textos estaban escritos en Ge'ez, una antigua lengua semítica relacionada con el arameo, el idioma que, según la tradición, hablaba Jesús. Mientras gran parte de las escrituras occidentales pasaron por traducciones griegas y reinterpretaciones posteriores, algunos textos etíopes permanecieron lingüísticamente más cerca de sus raíces originales. Por eso muchos investigadores consideran que ciertos manuscritos etíopes pudieron haber sufrido menos modificaciones con el paso del tiempo. Sin embargo, durante siglos, Occidente ignoró estas tradiciones. Algunos académicos las descartaron como simples leyendas, otros las consideraron irrelevantes, pero ignorar algo no significa necesariamente que sea falso. A veces simplemente significa que nadie quiso mirar demasiado de cerca. Uno de los libros más conocidos conservados únicamente en la tradición etíope es el libro de Enoc. Tal vez hayas escuchado ese nombre antes. Curiosamente, el propio Nuevo Testamento hace referencia a él. La epístola de Judas incluso contiene una cita directa de Enoc. Y aún así, el libro desapareció de las Biblias occidentales. La razón sigue siendo motivo de debate hasta hoy. Porque el libro de Enoc habla de seres poderosos conocidos como los Nefilim y de conocimientos prohibidos entregados a la humanidad. Armas, guerra,
manipulación, secretos ocultos. El relato describe entidades que abusaron de su poder y llevaron el caos a la tierra. Para una institución religiosa basada en el orden, la jerarquía y la autoridad absoluta, esa idea resultaba extremadamente incómoda, porque sugería algo peligroso. Incluso el poder espiritual puede corromperse. Pero Etiopía conservó el libro de todos modos. También preservó el libro de los jubileos, que ofrece una versión diferente del Génesis e incluso utiliza un calendario distinto al de Roma. Y un calendario independiente significaba algo más profundo: independencia frente al control religioso. Pero todo esto apenas es el comienzo, porque la verdadera controversia aparece con un texto conocido como el Mashafa Kedan, el libro del pacto. Según la tradición etíope, este manuscrito contiene enseñanzas pronunciadas por Jesús durante los 40 días posteriores a su resurrección, no como símbolos, no como metáforas, sino como instrucciones reales dirigidas a sus seguidores más cercanos. Y es aquí donde la imagen de Jesús cambia completamente. En los evangelios occidentales, el periodo posterior a la resurrección es breve y tranquilo. Jesús aparece ante algunas personas, pronuncia unas pocas palabras y luego asciende al cielo. Todo parece rápido, casi silencioso. Pero el Mashafa Kedan describe algo totalmente distinto. Aquí Jesús no parece un maestro despidiéndose serenamente. Parece alguien que conoce el futuro y que intenta desesperadamente preparar a sus discípulos para lo que está por venir. Sus palabras eran consideradas tan delicadas y peligrosas que, según la tradición, permanecieron ocultas durante siglos en monasterios apartados de Etiopía, lejos de los imperios europeos y de las autoridades religiosas occidentales. Y la primera declaración atribuida a Jesús en este texto es posiblemente una de las más impactantes de todas. Habla del arma de su padre, pero esa arma no es una espada, no es un ejército, no es violencia. Jesús explica que la verdadera fuerza divina es el amor, una fuerza que crea en lugar de destruir. Entonces aparece una frase que parece desafiar siglos enteros de guerras religiosas: nunca utilicen la violencia en mi nombre. Esa frase lo cambia todo, porque aquí se encuentra un Cristo resucitado frente a sus seguidores, alguien que supuestamente acaba de vencer a la muerte. Y su primera instrucción no es conquistar, no es dominar, no es castigar, es la paz. Y precisamente por eso muchas personas consideran este texto tan incómodo incluso hoy. A medida que el Mashafa Kedan continúa, las enseñanzas se vuelven todavía más inquietantes, porque Jesús no habla únicamente de paz. Según esta tradición, comienza a advertir a sus discípulos sobre el futuro de su propia comunidad espiritual, y la forma en que lo hace resulta sorprendente, casi perturbadora. El texto lo describe como alguien que siente que el tiempo se está acabando. Cada frase parece urgente, intensa, como si supiera que su mensaje original pronto sería transformado en algo completamente diferente. Jesús les advierte que llegarán hombres que hablarán en su nombre sin haber comprendido realmente sus enseñanzas. Personas que utilizarán sus palabras para obtener autoridad, que cambiarán el significado de sus mensajes para construir sistemas de control. Y entonces aparece una de las partes más polémicas de todo el manuscrito. Jesús afirma que se levantarán enormes edificios de piedra y oro, lugares que serán presentados como casas de Dios, pero que en realidad servirán a los intereses de hombres poderosos. Es imposible escuchar esa descripción sin pensar en las gigantescas catedrales europeas, en las estructuras religiosas llenas de jerarquías, reglas y autoridad política. Y justamente contra eso parece advertir el texto. Porque en el Mashafa Kedan Jesús enseña algo completamente distinto. Dice que el verdadero santuario no está construido con piedra, no necesita muros, no necesita riqueza. El verdadero templo es el corazón humano. Y ahí es donde estas enseñanzas se vuelven realmente peligrosas para cualquier sistema de poder organizado. Porque si Dios puede encontrarse directamente dentro de cada persona, entonces desaparece la necesidad de intermediarios. Ya no hace falta una élite religiosa que decida quién tiene acceso a la verdad y quién no. El texto incluso va más lejos. Jesús afirma que el amor es la única ley auténtica. No habla de interminables reglas religiosas, no habla de castigos eternos, no habla de estructuras de poder, solo habla de amor. Para muchas personas eso suena hermoso. Pero para instituciones construidas sobre el control y la obediencia, una idea así podría resultar profundamente amenazante, porque los sistemas de dominio rara vez sobreviven gracias a la libertad. Sobreviven gracias al miedo, la culpa y la dependencia. Según la tradición etíope, esta parte del manuscrito era considerada especialmente delicada, no por cuestiones místicas o sobrenaturales,
sino porque cuestionaba directamente la legitimidad de las grandes instituciones religiosas. Y entonces el mensaje vuelve a cambiar. Jesús comienza a hablar sobre la muerte, pero lo hace de una forma muy diferente a la tradición occidental. Explica que la muerte no es el final. El cuerpo sería simplemente una especie de vestimenta temporal, una forma física utilizada por el espíritu durante un corto período de tiempo. Cuando el cuerpo desaparece, el espíritu continúa existiendo. Esa idea transforma completamente la visión de la vida humana, porque el mundo material deja de ser el destino final y se convierte en una etapa pasajera. El texto describe al ser humano como una criatura situada entre dos fuerzas opuestas. Cada pensamiento, cada acción y cada decisión fortalece una de ellas. No existe neutralidad. Cada persona alimenta constantemente la luz o la oscuridad dentro de sí misma. Y entonces aparece un concepto que resulta sorprendentemente actual. El manuscrito habla de personas que parecen vivas por fuera, pero que están espiritualmente vacías por dentro. Individuos dominados por el poder, el orgullo y la ambición. Personas exitosas externamente, pero completamente desconectadas de su esencia interior. El texto las llama sepulcros vivientes. Es difícil no relacionar esa descripción con el mundo moderno. Sociedades obsesionadas con la riqueza, la apariencia y el estatus, mientras millones de personas sienten un vacío interno imposible de llenar. Pero la parte más controvertida todavía estaba por llegar, porque el Mashav HaKedan introduce una idea que siglos después sería ferozmente perseguida por la Iglesia occidental. Jesús habla de dos fuerzas relacionadas con la creación del universo. Una es llamada la fuente de la luz, la otra, el arquitecto de las sombras. La fuente de la luz representa la verdad, el amor y la vida auténtica. El arquitecto de las sombras, en cambio, habría creado el mundo material, un mundo lleno de ilusiones, deseos y luchas de poder. Según esta visión, la oscuridad controla todo aquello que los seres humanos suelen perseguir: riqueza, fama, control, posesiones y miedo. Y la advertencia más peligrosa de todas es la siguiente: la humanidad podría llegar a confundir al arquitecto de las sombras con el verdadero Dios. Es decir, las personas podrían terminar adorando el poder en lugar del amor. Esta idea no es desconocida para los historiadores. Se parece enormemente al gnosticismo, un movimiento espiritual muy antiguo dentro del cristianismo primitivo. Los gnósticos creían que el mundo físico estaba incompleto o corrompido, y que Cristo había venido para despertar al ser humano de una especie de prisión espiritual. Durante los primeros siglos del cristianismo, estas ideas eran mucho más comunes de lo que la mayoría imagina. Pero con el tiempo, la Iglesia romana comenzó a considerarlas extremadamente peligrosas. Los textos gnósticos fueron destruidos sistemáticamente. Muchos desaparecieron para siempre. Y entonces ocurrió algo extraordinario. En el año 1945, unos campesinos descubrieron cerca de Nag Hammadi, en Egipto, varios recipientes de barro sellados. Dentro encontraron antiguos manuscritos ocultos durante más de 1000 años. Muchos de Pinto-Best, esos textos hablaban exactamente de las mismas ideas: la liberación del espíritu humano de una realidad basada en la ilusión. Lo que Occidente llamó herejía, Etiopía lo conservó parcialmente en secreto. Y eso conduce a una pregunta extremadamente incómoda. ¿Qué pasaría si ciertas enseñanzas no desaparecieron porque fueran falsas, sino porque eran demasiado peligrosas para los sistemas de poder establecidos? Pero el Mashav HaKedan no termina hablando de fuerzas cósmicas. Su última gran enseñanza se dirige directamente a cada ser humano. En un fragmento conocido como los rollos celestiales, Jesús afirma que cada persona está acompañada desde el nacimiento por dos presencias invisibles. Una intenta conducir el alma hacia la claridad, la verdad y la compasión. La otra siembra miedo, dudas, resentimiento y confusión. Y estas fuerzas no luchan en templos lejanos ni en reinos invisibles. Luchan dentro de cada mente humana. No en gobiernos, no en religiones, no en instituciones, sino dentro de la conciencia de cada persona. Según este antiguo texto, Jesús enseña que ninguna institución religiosa puede librar esa batalla interior por el ser humano. Ningún sacerdote, ningún ritual, ninguna jerarquía. Solo una persona consciente puede aprender a reconocer qué voz está siguiendo realmente. Y precisamente por eso, afirma la tradición, estas enseñanzas eran consideradas tan peligrosas. Porque si la verdad ya existe dentro de cada ser humano, entonces cualquier sistema de poder pierde su monopolio sobre lo divino. Y es justamente en este punto donde la historia entra en su parte más explosiva. Según algunas tradiciones etíopes, existió otro manuscrito todavía más polémico.
un documento perseguido durante siglos y ocultado deliberadamente de la vista pública. Muy pocas personas afirmaron haberlo leído, pero quienes hablaron sobre él aseguraban que su contenido amenazaba directamente las bases de la historia oficial del cristianismo, porque en esta versión de los acontecimientos, el destino de Jesús es completamente distinto. El texto afirma que la crucifixión no terminó de la forma en que el mundo aprendió durante siglos. Después de la traición y el sufrimiento, Jesús no muere definitivamente en la cruz. En lugar de eso, abandona las ciudades y los centros de poder político y religioso. Se retira hacia lugares apartados, igual que los antiguos profetas que buscaban sabiduría en la soledad. Y allí continúa viviendo, continúa enseñando. Pero su mensaje no se convierte en una religión compleja llena de normas y estructuras. Sigue siendo increíblemente sencillo: amor, paz, sanación y unidad entre los seres humanos. El manuscrito describe a Jesús no como un rey sentado en un trono, sino como un maestro errante que camina descalzo entre campos y aldeas, bendiciendo a quienes trabajan la tierra. Los ríos son llamados ángeles de limpieza, los árboles, guardianes de la vida. La naturaleza no aparece como algo corrupto, sino como una manifestación viva de lo divino. Y quizás ahí se encuentra la razón por la que estas ideas resultaban tan peligrosas para los grandes imperios, porque durante el siglo IV, el Imperio Romano atravesaba una profunda crisis. El emperador Constantino necesitaba unidad. Necesitaba una estructura religiosa centralizada capaz de mantener unido un territorio gigantesco. Un maestro espiritual que enseñara que cada ser humano puede encontrar a Dios dentro de sí mismo no habría servido para estabilizar un imperio. Una enseñanza basada en la libertad interior habría hecho a las personas demasiado independientes. En cambio, un Salvador crucificado podía integrarse mucho más fácilmente en un sistema jerárquico. Un Mesías sufriente necesitaba sacerdotes, instituciones y autoridades religiosas que interpretaran su sacrificio y administraran el acceso a la salvación. Y así, según esta visión, la historia oficial no habría sido moldeada únicamente por motivos espirituales, sino también por razones políticas. Mientras Europa cambiaba y los grandes poderes religiosos crecían, Etiopía siguió preservando textos antiguos que en otros lugares desaparecieron. Puede sonar increíble, pero la conexión de Etiopía con las tradiciones sagradas se remonta mucho más atrás que el cristianismo mismo. Las leyendas etíopes cuentan que todo comenzó con la reina de Saba, conocida allí como Maqueda. Según la tradición, viajó a Jerusalén para encontrarse con el rey Salomón, no solo por asuntos políticos, sino buscando sabiduría y conocimiento espiritual. De esa unión habría nacido Menelik I, fundador de la antigua dinastía salomónica de Etiopía. Y entonces aparece una de las tradiciones más misteriosas de toda la historia. Porque según la iglesia etíope, Menelik regresó desde Jerusalén llevando consigo un objeto que ninguna otra nación afirma poseer: el Arca de la Alianza, la legendaria Arca Dorada que, según la Biblia, contenía las tablas sagradas de la ley. Hasta el día de hoy, la tradición etíope asegura que el arca permanece protegida en la ciudad de Aksum, dentro de una pequeña capilla custodiada por un único monje, un hombre que dedica toda su vida a vigilarla. Nadie más puede verla. Cuando ese guardián muere, otro ocupa inmediatamente su lugar, y así continúa la vigilancia, generación tras generación. Creer o no en esa historia depende de cada persona. Pero su significado simbólico es enorme, porque Etiopía se considera a sí misma como guardiana de conocimientos olvidados. El mismo país que afirma proteger el arca también preservó textos como Enoc, Jubileos y el Mashafa Kedan, mientras otras regiones destruían manuscritos considerados peligrosos. Y quizá esa sea la idea más importante de toda esta historia. No se trata únicamente de decidir si cada detalle ocurrió exactamente así. Se trata de preguntarse por qué ciertas voces desaparecieron de la historia mientras otras se convirtieron en oficiales. ¿Por qué algunos textos fueron destruidos? ¿Por qué determinadas ideas fueron etiquetadas como herejía? ¿Y por qué algunas de esas antiguas advertencias parecen hoy más actuales que nunca? Porque al final todas estas enseñanzas regresan siempre al mismo punto. El verdadero conflicto no ocurre entre naciones, no ocurre entre religiones, no ocurre entre imperios, ocurre dentro de cada ser humano, entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el miedo. Y quizás esa sea la razón por la que estos textos continuaron fascinando al mundo durante siglos, porque más allá de si son historia, mito o símbolo, contienen una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué pasaría si la versión de la historia que conocemos estuviera incompleta? Tal vez faltan páginas,
Tal vez algunas voces fueron silenciadas, y tal vez en antiguos monasterios escondidos entre las montañas de Etiopía, todavía sobreviven fragmentos de una historia que nunca debía desaparecer por completo. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque todavía quedan muchos textos antiguos, secretos olvidados y misterios históricos que casi nadie conoce. Y escribe tu opinión en los comentarios. ¿Crees que algunas verdades fueron ocultadas deliberadamente o todo esto es simplemente una leyenda? Leemos cada comentario.